Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado ya. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera ir clarificando ciertos aspectos que mencionábamos la primera clase con respecto a el funcionamiento de la reunión. Permítame un segundo. Perdón. Lo primero que quisiera como establecer es si ustedes ya están pudiendo acceder a Moodle y si están pudiendo acceder a este curso, porque yo ya tengo, digamos que, algún material pequeño en la plataforma. ¿Todos están pudiendo ingresar o hay alguien que todavía tenga problemas para acceder al curso por módulo? ¿Sí me están oyendo? ¿Sí oyeron lo que dije? ¿Sí es claro lo que pregunté? Sí, profe, por lo menos por mi Sí, parte yo no señor. tengo problema accediendo al módulo. Sí, señor, yo tampoco tengo problema para entrar al Moodle. Y a este curso, o sea, este curso ya está activado en Moodle. O mejor Sí, dicho, para, señor. perfecto, para resumir, levante la mano quien no haya podido, que no haya podido, no que no haya intentado, quien no haya podido ingresar a este curso en Moodle. Listo. Creo que en tu caso, Milena, es porque tú como que te matriculaste tarde, Sí, ¿cierto? profe, yo matriculé el lunes, sí, señor, por eso es. Ya me dijeron que me solucionaban hoy. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, Bueno, perfecto. Listo, pues. Hago el comentario porque, como les decía, ya hay material en la plataforma, fundamentalmente el syllabus, algunos contenidos pequeños y los videos de las sesiones de clase anteriores. Entonces, para aquellas personas que de repente no hayan podido asistir o que a pesar de que asistieron tal vez tuvieron problemas de conexión y no pudieron escuchar toda la sesión completa, ya la grabación o las grabaciones, porque ya serían dos sesiones, se encuentran en la plataforma para que la revisen y se actualicen, dado caso. Eso era como lo primero que quería como discutir con respecto a eso. En el día de hoy, pensaría yo, estaría subiendo la encuesta o les estaría enviando la encuesta para determinar si van a asistir a la sesión del próximo lunes de manera presencial. No olviden que después de haber contestado la encuesta, yo determino si se llega a sobrepasar el aforo, quiénes asistirían, privilegiando fundamentalmente a aquellos que no hayan asistido a la sesión anterior de manera presencial. Entonces, para que estén pendientes y para que me respondan, la vez pasada no todos me respondieron la encuesta y pues yo considero importante tener ese insumo para ir determinando y planificando las sesiones de clase presencial. Entonces, le recomendaría eso también. Bien, ya entrando en materia, ya entrando en el tema que nos interesa hoy, para de pronto aquellos que no hayan podido asistir a las sesiones de clase anterior, un breve, muy breve resumen de lo que se ha discutido. Nosotros, la sesión de clase anterior, presentamos algunas ideas algebraicas del manejo
de lo que se conocen como las ecuaciones cuadráticas de dos variables, que de hecho son ideas que se pueden generalizar a ecuaciones cuadráticas de cualquier cantidad de variables, como veremos posteriormente. Y fundamentalmente el concepto o la técnica que nosotros discutimos y que yo creería que hasta cierto punto repasamos, porque ese proceso de completación de cuadrados es un proceso que en muchas ocasiones se discute a nivel escolar y que se discute en cursos previos. Es decir, es posible que ustedes ya hayan de alguna forma familiarizado o se hayan familiarizado con el proceso de completación de cuadrados antes de entrar a este curso. Ese proceso, que es un proceso eminentemente algebraico, un proceso que tiene como propósito reescribir las ecuaciones cuadráticas de una manera conveniente, ese proceso es la base para el ejercicio central de lo que vamos a hacer con estas ecuaciones. Que lo que vamos a hacer efectivamente con estas ecuaciones es tratar de representar gráficamente la solución de esas ecuaciones. Es decir, cuando uno trabaja con ecuaciones de cualquier tipo, digamos que el propósito central es solucionar esas ecuaciones. Si ustedes recuerdan las ecuaciones que conocían antes de ingresar a este curso, digamos que lo que uno sabía sobre esas ecuaciones o lo que uno aprendía sobre esas ecuaciones era métodos para solucionarlas. Esa idea, cuando uno trabaja con varias variables, se distorsiona un poco porque cuando uno tiene ecuaciones de varias variables, las soluciones de esas ecuaciones comúnmente son muchísimas. En general, una ecuación de varias variables tiene infinitas soluciones. En ese sentido, cuando uno trata de solucionar ecuaciones en varias variables, el ejercicio que uno hace es tratar de representar gráficamente esas soluciones. Dicho de una manera mucho más simplificada, cuando uno tiene ecuaciones de varias variables, el propósito central, más que solucionar, es graficar las correspondientes ecuaciones. Y entonces vamos a ver hoy los fundamentos básicos para graficar ecuaciones cuadráticas de dos variables. Y eso va a estar fundamentado en el proceso de completación de cuadrados que discutíamos la sesión de clase anterior. Esa es como la idea de lo que vamos a trabajar ahora sí entrando en el terreno de lo que es propiamente el análisis vectorial. Cómo graficar ecuaciones cuadráticas por el momento de dos variables y posteriormente de tres variables. Y para empezar a establecer esos procesos gráficos, lo primero que vamos a hacer es una clasificación de las ecuaciones cuadráticas en términos de su gráfica. Es decir, vamos a clasificar el tipo de gráfica que aparece en este contexto de las ecuaciones cuadráticas de dos variables. Esas gráficas, y este es un pequeño comentario, la gráfica de una ecuación cuadrática de dos variables se denomina cónica. Entonces, las cónicas son las gráficas de ecuaciones cuadráticas de dos variables. Y dentro de esas cónicas o dentro de esas gráficas se identifican fundamentalmente tres tipos de gráfica que tienen los nombres que ustedes ven aquí en la columna del lado derecho. Entonces, los tipos de cónica que hay son
las elipses, las hipérbolas y las parábolas. Permítanme, y aquí me voy a salir un poquitico antes de que sigan de pronto copiando, permítanme moverme brevemente a otro escenario para que reconozcamos ese tipo de gráfica visualmente. No sé si en este momento puedan ver mi pantalla, el modelo gráfico que estoy presentando, que es simplemente el famosísimo y muy reconocido por ustedes, plano cartesiano, con su eje X y con su eje Y. Las ecuaciones cuadráticas de dos variables gráficamente se representan como curvas en el plano cartesiano. Es decir, cuando uno tiene una ecuación de dos variables, incluso sin ser cuadrática, yo puedo representar esa ecuación como un objeto gráfico bidimensional que se puede ubicar en este plano cartesiano. Entonces, las cónicas son curvas en el plano cartesiano. Y como les mencionaba anteriormente, hay diversos tipos de gráfica o de cónica para ese tipo de ecuación. Un tipo de gráfica es lo que uno llama la elipse o un tipo de cónica, que tiene esta estructura que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. Una elipse es, por decirlo de una manera muy coloquial, como una especie de óvalo o de dibujo, digamos que redondo, y esas elipses gráficamente representan alguna ecuación o un tipo particular de ecuación cuadrática de dos variables. Naturalmente hay diversos tipos de elipse, diversas características en la elipse, y precisamente esas características son las que queremos identificar a partir del trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, un tipo de gráfica es lo que corresponde a las elipses. El otro tipo de cónica, o gráfica que surge de las ecuaciones cuadráticas de dos variables, es lo que uno denomina las hipérbolas. Que las hipérbolas tienen esta estructura simétrica en la cual aparecen dos ramas o dos hojas, si lo queremos llamar de esa forma, enfrentadas, donde cada una de esas ramas tiene una estructura gráfica asintótica, en el sentido que son objetos, o cada una de las ramas son como objetos que a partir de cierto punto se van abriendo infinitamente hacia dos o hacia las dos magnitudes que nosotros consideremos. En este caso abren hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a ver que hay unas hipérbolas que abren también o que abren hacia arriba y hacia abajo. Entonces hay varios tipos de hipérbola con varias características que precisamente son las que nosotros vamos a tratar de identificar. Y ese es otro tipo de cónica. Y el último tipo de cónica que uno considera es, yo diría que más o menos conocido por ustedes, que es lo que se conoce como una parábola. Una parábola tiene esta estructura, no sabría cómo describirla verbalmente, es, no sé, a partir de un punto, como que esto se va abriendo hacia alguna dimensión, en este caso este se abre hacia arriba, hay parábolas que abren hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la estructura de una parábola tiene esta forma que ustedes pueden ver gráficamente. Entonces, estos tres
son los tres tipos de cónica que aparece cuando uno grafica una ecuación cuadrática de dos variables. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a salir de acá y vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, esos tipos de cónica que estoy sombreando ahí corresponden a ciertos tipos particulares de ecuación cuadrática de dos variables. Y digamos que lo primero interesante que uno logra identificar o que se ha logrado identificar es que yo puedo clasificar rápidamente la gráfica de una ecuación a partir de cierto criterio que se relaciona con los coeficientes que acompañan a las variables cuadráticas, es decir, a x al cuadrado y a y al cuadrado, en la ecuación cuadrática correspondiente. Es decir, a partir de estos dos coeficientes, a partir de estos dos numeritos, yo puedo identificar el tipo de cónica al que corresponde cada ecuación. Y los criterios son, digamos que, bastante sencillos de evidenciar. Cuando estos dos coeficientes tienen el mismo signo, es decir, cuando ambos son positivos e incluso cuando ambos son negativos, la gráfica de la ecuación va a corresponder a una elipse. Con respecto a las elipses, yo quiero hacer como una especie de puntualización. Dentro de las elipses, nosotros incluimos cierto tipo particular de elipse, que es lo que nosotros llamamos las circunferencias. Hago esta aclaración porque hay ciertos textos que toman las circunferencias como una cónica aparte. Es decir, ellos hablan de 4 tipos de cónica: elipse, hipérbola, parábola y circunferencia. Sin embargo, y es un enfoque que yo prefiero, las circunferencias se pueden ver como tipos particulares de elipse. Son elipses que tienen unas características particulares. Por eso, dentro de las elipses, incluyo a las circunferencias. Y esas elipses corresponden a las ecuaciones cuadráticas de dos variables que cumplen con esta condición. A y B tienen el mismo signo. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Otro criterio para clasificar las cónicas, o mejor dicho, el criterio para clasificar otro tipo de cónica, es el que corresponde a la hipérbola. Esa hipérbola corresponde a la gráfica de una ecuación cuadrática donde los dos coeficientes cuadráticos, estos dos de acá, tienen signo diferente. Entonces, si yo tengo una ecuación cuadrática donde uno de estos coeficientes es positivo y el otro negativo, eso implica inmediatamente que su gráfica va a ser una hipérbola. Y el último tipo de cónica, lo que nosotros llamamos la parábola, yo creo que aquí sobra la tilde, no, sí, ahí yo creería que está bien, parábola. Esa parábola gráficamente o algebraicamente corresponde a las ecuaciones cuadráticas donde alguno de los dos coeficientes cuadráticos es igual a 0. Es decir, cuando uno de estos dos vale 0, y eso implica que eso anula a la correspondiente variable cuadrática, gráficamente eso implica
que la gráfica de la ecuación va a ser una parábola. Yo aquí quiero hacer una precisión que yo había mencionado tangencialmente la clase anterior con respecto a estas ecuaciones, y es que en una ecuación cuadrática de dos variables no puede pasar que los dos coeficientes valgan cero, los dos coeficientes cuadráticos, porque si estos dos coeficientes cuadráticos valieran cero, pues todo esto se anularía y entonces no me quedaría una ecuación cuadrática, sino que me quedaría una ecuación lineal. Y como dijimos la vez pasada, de las ecuaciones lineales ustedes se ocupan o se habrán ocupado en sus cursos de álgebra lineal. Entonces, no es posible, no se permite que los dos coeficientes valgan cero simultáneamente, pero lo que sí se permite es que o lo que es posible, es que uno de ellos sea igual a cero. Y cuando eso pasa, su gráfica corresponde a una parábola. Y entonces, esos criterios y esa tablita me permiten que cuando yo tengo una ecuación cuadrática de dos variables, yo pueda determinar el tipo de gráfica al que corresponde la ecuación. Entonces, si yo, por ejemplo, miro esta ecuación o estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, yo puedo identificar rápidamente a partir del criterio o de este criterio a qué tipo de cónica corresponde. Es decir, cómo va a ser la estructura gráfica de ese tipo de ecuación. Por ejemplo, este primero, ¿cuál sería la gráfica de esta primera ecuación? Es decir, ¿a qué tipo de gráfica correspondería? ¿Una hipérbola? ¿Hipérbola? Eso es una hipérbola. Claramente es una hipérbola, porque los dos coeficientes, uno es negativo y el otro es positivo. Y si yo, por ejemplo, miro esta o esta, la segunda y la cuarta, ambas corresponderían al mismo tipo de cónica, porque en ambas los dos coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo. Entonces, esas dos, ¿a qué gráfica corresponden? La segunda y la cuarta. ¿A una elipse? Elipse. Una elipse. Y es evidente también que esta tercera, gráficamente, corresponde a una hipérbola, porque en este ejemplo, uno de los coeficientes cuadráticos es, mejor, o para decirlo de manera más precisa, ¿No era una parábola, profe? Profe, eso sería una parábola. Dime. Profe, eso no sería No una es- parábola porque uno de los valores está tomando ¿Es cero? es cero. Es lo que iba a decir yo, de hecho. Que aquí como uno de las variables cuadráticas no aparece, significa que uno de los coeficientes cuadráticos es igual a cero, y entonces claramente esto correspondería a una parábola. Ay, profe, Entonces, que dijo hipérbola y pues quedamos como que locos. ¿dije hipérbola? Sí, ¿Yo dije señor. hipérbola para ese? Uy, me equivoqué, no me di cuenta, no me di ni cuenta entonces cuando lo dije. Es parábola, es parábola. Si dije hipérbola fue por un error lingüístico. Muchas gracias por la clarificación. Bien. Entonces, quiero que noten cómo es de inmediato el ejercicio de clasificar una ecuación cuadrática a partir de su gráfica. Yo puedo rápidamente, viendo una ecuación cuadrática de dos variables, determinar el tipo de gráfica que va a tener dentro de las gráficas que les presentaba hace un ratito. Ese ejercicio de clasificar las cónicas, digamos que es la cuota inicial del trabajo que tenemos que desarrollar. Porque sí, yo puedo decir, esto de acá, por ejemplo, es una hipérbola. Pero, como les mencionaba hace un rato, hipérbolas hay de distintos colores y de distintos sabores. Si yo tengo una hipérbola, pueden haber hipérbolas que
abran hacia los lados, si recuerdan la gráfica, hacia derecha e izquierda, o pueden haber hipérbolas que abran hacia arriba y hacia abajo. Pueden haber hipérbolas más anchitas, más delgadas, donde las ramas estén más separadas, donde estén más juntas, donde el punto donde se ubican esas hipérbolas cambie. Y entonces identificar el tipo de hipérbola, el tipo de cónica, perdón, al que corresponde una ecuación cuadrática, es, digamos que, solo una parte del trabajo que tenemos que hacer. Nosotros debemos o deberíamos, después de identificar el tipo de cónica al que corresponde, ser capaces de identificar ciertas características particulares de cada una de esas cónicas. Y entonces vamos a tratar de determinar a qué tipo de características estoy haciendo referencia. Para eso me voy a devolver a las gráficas. Entonces ustedes me van a perdonar que esté como saltando tanto de pantalla, pero pues es la manera como puedo presentar esto de tal forma que hagan la interpretación completa del correspondiente trabajo. Cuando uno va a identificar las características claves de cada tipo de cónica, lo primero que uno tiene que identificar es que hay unos puntos característicos dentro de cada tipo de cónica. Si yo, por ejemplo, me centro en la elipse, hay un punto característico de las elipses, que es el punto que queda en toda la mitad de la correspondiente elipse. Es como este punto que genera una simetría total de la elipse, que digamos que está ubicado más o menos donde estoy mostrando la flechita. Es un punto que está a misma distancia de la derecha que de la izquierda y a misma distancia de arriba que de abajo. Ese puntico es lo que uno llama el centro de la elipse. Y si uno quiere determinar gráficamente una elipse, lo mínimo que uno debería ser capaz de hacer es identificar cuál es el centro de la correspondiente elipse. Yo les decía a ustedes que dentro de las elipses se encuentran las circunferencias. Y precisamente el centro de la circunferencia, en el caso particular de ellas, es lo que corresponde o a lo que corresponde esta idea general del centro de una elipse. Entonces, cuando yo identifico el centro de la elipse, en el caso de las circunferencias, estaría identificando lo que todos conocemos como el centro de la circunferencia. Entonces, ese es un punto destacado de la elipse, el más destacado, pensaría yo, que nosotros deberíamos identificar. En el caso de la hipérbola hay una idea similar. Si yo miro las dos ramas de la hipérbola, dime Natalia. Espera, profe, es que se me fue el mouse. Ah, ok. Bien. Listo. Les estaba diciendo, en el caso de la hipérbola hay una idea similar. En el caso de la hipérbola también hay un punto que genera simetría con respecto a las dos ramas de la correspondiente hipérbola. Es un punto que se encuentra a mitad de camino, en el punto medio, de estos dos punticos de acá, que son como los ángulos, después les daremos otro nombre, de la correspondiente hipérbola. Ese puntico que está en la mitad de estas dos hipérbolas, de estas dos ramas, cuéntame, Natalia. No sé qué le está pasando al computador, profe, qué pena. Listo. Bien. Este puntico que está en la mitad de las dos ramas, en el caso de la hipérbola, también se llama centro. Y entonces, encontrar el centro de la hipérbola
también es un ejercicio importantísimo a la hora de tratar de graficar. En el caso de la parábola, no hay un centro en el sentido estricto de la palabra, es decir, un punto que genere simetría total con respecto a la gráfica, pero sí hay un punto que representa cierta simetría, que es este puntico como el borde o la esquina de la correspondiente parábola. Ese punto es lo que uno llama el vértice de la parábola. Y en el caso de esta, es el punto más destacado que nosotros podríamos o deberíamos encontrar. En ese sentido, cuando uno tiene cualquier tipo de cónica, un ejercicio que uno debería hacer para poder representar gráficamente la cónica es encontrar esos puntos característicos. En el caso de la elipse, encontrar el centro; en el caso de la hipérbola, encontrar el centro; y en el caso de la parábola, encontrar el vértice de esa parábola. Ese ejercicio nosotros lo podemos hacer o lo hacemos a través de ese proceso que presentábamos la clase anterior, que es el proceso de completación de cuadrados. Y la idea es, digamos que relativamente sencilla. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo esta ecuación, que yo creo que todos identificamos, que corresponde a una hipérbola. Y supongamos que yo quiero hacer o quiero encontrar el centro de esa hipérbola. No olvidemos que es el puntico que está exactamente en la mitad de las dos ramas o de las dos partes de la correspondiente hipérbola. Entonces, si yo quiero encontrar ese centro, lo que tengo que hacer como primera medida es desarrollar la completación de cuadrados. Aquí no hago yo el ejercicio completo de mostrar todo el proceso de completación de cuadrados. Eso es algo que ustedes pueden hacer a partir de lo que vimos la clase pasada. Los que no vinieron la clase pasada, por favor, revisan ese video para que vean cómo surge el proceso para hacer la completación. Y cuando yo hago la completación, o por lo menos a mí, y ustedes me corrigen si la hice mal, el proceso de completación me lleva a esta expresión. Menos 2 por x más 2 al cuadrado, más 8 por y menos 1 al cuadrado, igual a 30. Si me quedó bien la completación, por favor revisen y me dicen si estoy bien o si me equivoqué. Sí, profe, sí le quedó bien. Perfecto. Entonces, en ese proceso de tratar de establecer esos puntos, lo primero que hacemos es completar cuadrados. En el caso de la elipse también completaríamos cuadrados. En el caso de la parábola también completaríamos cuadrados. Y entonces, una vez yo llego a la completación de cuadrados, yo establezco ese punto o ese centro a partir de la siguiente idea. Si yo tomo estos numeritos que me quedaron dentro del paréntesis, es decir, este más 2 y este menos 1, naturalmente cada numerito corresponde a alguna de las variables. En este caso el 2 corresponde a x y el menos 1 corresponde a y. A esos números les cambio el signo. Es un ejercicio recurrente en este tipo de proceso. Llego a la completación de cuadrados,
tomo estos dos numeritos, los que aparecen después de las variables, dentro del paréntesis, y les cambio el signo a cada uno de ellos. El 2 lo convierto en -2, el -1 lo convierto en 1, y ese punto que aparece después de ese proceso es efectivamente el centro de la hipérbola. Si es clara la idea. Sí, profe. Sí me estoy haciendo entender. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Quiero hacer un pequeño comentario antes de continuar con otro ejemplo de esto mismo. Me quiero devolver un poquito a este de acá, por ejemplo. A este de acá, a este de acá. No, esta es la parábola. ¿Dónde tengo? Ah, no, no tengo nada de esto. Bueno, entonces, voy a coger este ejemplo, aunque este ejemplo no necesariamente es... Este ejemplo es una elipse. Y con la elipse funciona exactamente igual. Tengo la ecuación que corresponde a una elipse. Hago el proceso de completación de cuadrados, que eso fue lo que hicimos la clase anterior, y llego a esta expresión. Y en el caso de la elipse, el centro se obtiene de la misma manera que en la hipérbola. Yo cojo el numerito que está dentro del paréntesis o de cada paréntesis y le cambio el signo. Pero en este caso, en este ejemplo, con la Y no hay paréntesis, porque como no había expresión Y solita, pues a la hora de hacer la completación de cuadrados, a esta se le dejó completamente quieta. Cuando eso pasa, ya sea en la elipse o en la hipérbola, cuando alguna de las variables cuadráticas no se afectó por el proceso de completación de cuadrados, eso significa que el numerito por defecto que está acá es el número 0. Es decir, esto de acá yo lo puedo escribir, y miren cómo lo hago, 4 por y menos 0 al cuadrado. Esa es otra manera de escribir esta expresión. No es necesario hacerlo, pero es para que ustedes identifiquen la idea. Y entonces, en este caso, el numerito que aparecería con la Y sería el -0, que a la hora de cambiarle el signo me quedaría 0. Es decir, el centro de esta elipse, que estoy presentando acá, sería, como acá no hay paréntesis, entonces se asume por defecto que es 0. En ese caso, el centro de la elipse sería, ¿dónde lo tengo? 4,0. Miren que lo que hago es tomo este -4 de acá, le cambio el signo, me queda 4, y el numerito, cuando no hay paréntesis, para la otra coordenada, por defecto es igual a 0. Y entonces el punto que corresponde al centro, no olviden que aquí los puntos tienen dos coordenadas, sería el punto 4,0. Listo. Dime, Adrián. Profe, ahí ese paso sería de más. Uno, si Sí. no tiene acompañante, se deduce que es 0. Efectivamente. O sea, no hay necesidad de hacer Ok. esto que les acabé de mostrar. Yo les decía, Ok. ustedes lo dejan así. 4 ya al cuadrado. Y entonces, cuando lo ven así, estoy diciendo en la elipse y en la hipérbola. La parábola tiene un funcionamiento un poquito diferente, que voy a ver a continuación. Pero en la elipse y en la hipérbola, si hay una variable cuadrática que no tiene acompañante, en el sentido de que no se le completó cuadrado a esa variable, por defecto uno dice, para esa coordenada, el punto corresponde, el número sería igual a 0. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Bien, 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 bien. Vamos acá. Ya habíamos visto esta hipérbola. Vamos a ver otro ejemplo de otra elipse. Ah, miren que es la misma idea. Miren cómo funciona.
que es prácticamente, había cogido más bien este ejemplo. Claro que es que en el otro, en este hubiera tocado revisar primero la completación. Tengo esta ecuación que corresponde a una elipse. Y en la elipse, al completar cuadrados, me queda esto de acá. Quiero que lo miren cuidadosamente. Si es necesario, lo revisan, ustedes hacen las cuenticas. Miren que aquí es central ese proceso de completación. Por eso fue que me detuve tanto en explicarlo con detalle la clase pasada. Esta sería la completación de cuadrados de esta ecuación que corresponde a una elipse. Y entonces, a partir de esa completación, vemos que el centro de la elipse en X, pues como el X aquí no se le completó cuadrado, pues en ese caso sería 0 la primera coordenada, y en este caso, pues a este menos 2 se le cambia el signo y me quedaría 2. Y entonces el centro de esa elipse sería 0,2. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, Sí, profe. señor. ¿Qué pasa con la parábola? Cuando uno trabaja con la parábola, hay un ajuste que hay que hacer después del proceso de completación de cuadrados. Es decir, en la parábola, si yo quiero encontrar el vértice, entonces voy a como presentar este ejemplo. Separado en dos bloques. El primer bloque, que es el que sombreo en amarillo, es el proceso estándar de completación de cuadrados. De hecho, diría que hasta acá más bien. La completación de cuadrados va hasta acá. Perdón. Más bien separo en este bloque. Entonces vamos a ver en este ejemplo prediseñado, que ya traía preparado, cómo es el proceso para encontrar el vértice de la parábola. Todo esto de acá es la completación de cuadrados. Recordemos que en el caso de la parábola, como solo hay una variable cuadrática, solo en esa variable se hace la correspondiente completación. La otra variable, que en este caso es la variable x, se deja completamente quietica durante el proceso de completación de cuadrados. Entonces, esto en amarillo es, y voy a ponerlo acá escrito, completación de cuadrados. Esto en amarillo es esa completación. Quiero que me digan si estamos de acuerdo o no con lo que acabo de hacer ahí. Si es claro todo el proceso. Sí, señor. ¿Correcto? ¿Está correcto? Sí, profe. Sí, Sí. profe, está bien. En el caso de la parábola, después de el proceso de completación de cuadrados, se tiene que hacer un ajuste posterior para encontrar el vértice. Y quiero que miren cuál fue el ajuste que hice. En el ajuste que hice, lo primero que hago después de completar cuadrados es coger este término y lo paso al otro lado. Es decir, al lado izquierdo me queda todo lo que es cuadrático, al lado derecho paso lo que no es cuadrático, que en este caso pues incluye a la variable x. Ese es como el ajuste que hay que hacer, o la primera parte de ese ajuste. Y me queda esta expresión de acá. Y posteriormente, y aquí yo quiero que sean muy cuidadosos con lo que voy a decir, y voy a escribirlo de hecho.
el último paso del ajuste se factoriza al lado derecho el coeficiente que acompaña a la variable no cuadrática. Entonces aquí quiero hacer como una especie de aclaración conceptual. En una parábola hay una variable cuadrática, que en este caso es y hay una variable no cuadrática, que en este caso es x. Entonces, cuando yo paso al lado derecho, todo lo que no es cuadrático, aquí hay un coeficiente acompañando a esta variable no cuadrática, que en este caso es 4. Entonces, en el último paso, factorizamos ese 4. Ese 4, al factorizarlo, hace que este numerito de acá se convierta en un 13. No voy a entrar en detalle sobre ese proceso de factorización. Cuando uno le factoriza el 4, es como si uno dividiera este numerito de acá por 4, y por eso es que acá me queda 13. Si aquí, por ejemplo, y voy a mostrar un ejemplito pequeño, si aquí hubiera sido 5, por poner un ejemplo, 5x menos 52, aquí factorizo el 5, porque hay que factorizar todo el coeficiente, y aquí me hubiera quedado 52 quintos. Si ese hubiera sido el caso, si ahí hubiera aparecido un 5. Es decir, cuando uno factoriza el coeficiente del lado derecho, eso produce una división en este numerito que aparece acá. Y en este caso me queda de esta forma. ¿Sí me siguen? ¿Sí es claro el ajuste? Sí, señor. No es nada misterioso, no es ningún procedimiento complejo ni sofisticado, pero hay que hacerlo con bastante cuidado. Y entonces, después de ese ajuste, es que uno identifica el vértice. Y lo identifica bajo el criterio o un criterio similar al que teníamos para la elipse y para la hipérbola. En el caso de la parábola, creo que estoy enredando nombres, todo esto es parábola, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo de la parábola. En el caso de la parábola, nuevamente cojo los números que quedan dentro de los paréntesis y les cambio el signo. Entonces aquí me quedó un menos 13, le cambio el signo, aquí quedó un más 2, le cambio el signo, y a la hora de ubicar el vértice, mantengo el orden de las variables. Primero va el que va con la variable X y luego va el que va con la variable Y. Entonces aquí, este que va con X, que es menos 13, le cambio el signo, me queda 13. Este que va con el Y, que es un más 2, le cambio el signo, me queda menos 2. Y este sería el vértice de esa parábola. Y así lo encontraríamos a partir del proceso de completación de cuadrados. ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Complejo? Yo pienso que no. Yo pienso que si uno hace bien la completación de cuadrados, el ejercicio no tiene mayor misterio. O sea, el núcleo de todo esto, como les había anticipado, es completar cuadrados. Con la completación de cuadrados, yo llego a ese punto. Dime, Adrián. Profe, en el cambio de signo en los vértices no entendí muy bien. ¿Qué no entiendes del cambio de signo?
Cuando le pone los vértices, pone 13 y menos 2. Y Sí. en la ecuación es 2 y menos 13. Pero es que precisamente eso fue lo que dije, ¿no? Que toca ir en el orden de la variable. O sea, que primero va, esa parte la alcanzaste a escuchar, que primero No, va, señor, es que va se con me X, cortó. primero va lo que va con X y luego va lo que va con Y. O sea, siempre a la hora de establecer puntos característicos, el orden que orienta esto es el orden de las variables. Eso es un error muy común cuando uno trabaja con parábolas, que como en las parábolas a veces la Y queda del lado izquierdo, entonces uno piensa que va de aquí, de izquierda a derecha, pero es que el orden lo determina es el orden de las variables. Por eso es que va primero el que va con X y luego el que va con Y. Pero Sí, ¿por sí, qué sale positivo? Porque menos 13 no sería negativo, ¿no? porque no les había dicho también, o sea, ¿tú has escuchado algo de lo que he dicho? No les había dicho Sí, que señor, siempre hay que cambiar profesor, el es que he signo. tenido problemitas con el internet, sino que ahí O sea, me confundí. siempre en todos los ejemplos, a estos números se les cambia el signo. Por eso es que este menos 2 se convirtió en un 2. Y por eso es que acá, este menos 13 se le cambia el signo y se convierte en un 13. Y a que está acá, se le cambia el signo y se convierte en un menos 2. ¿Sí? O sea, Ah, ya, eso ahora era sí. algo que yo había mencionado. Sí Sí, lo sí, había señor, mencionado, ya, ahora ¿cierto? sí Para todos los comprendí. demás. Listo, pues. Sí es claro eso, ¿no? O sea, no se les vaya a olvidar cambiar el signo. No se les vaya a olvidar cambiar el signo. Y no se les vaya a olvidar que el orden lo determina el orden usual de las variables. Primero va lo que va con X, luego va lo que va con Y. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Sí, señor, ahora sí. Gracias. Listo, pues los demás. ¿Claro? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bien. Listo, pues se nos acabó el tiempo. Entonces, antes de cerrar la clase, quiero como mencionar qué es lo que viene. Naturalmente, todo lo que hemos hecho hoy es útil, importante, necesario, pero no es suficiente para tratar de caracterizar gráficamente una ecuación. Es decir, si yo, por ejemplo, veo, me voy a centrar en este ejemplo, esta parábola, ¿qué he logrado identificar hasta ahora? A partir de la ecuación, que es una parábola, y he logrado identificar el vértice de la parábola. Pero naturalmente esos no son los únicos criterios o aspectos que caracterizan una parábola. Para arrancar, si hay algo muy importante que yo debería poder identificar de una parábola, es hacia dónde abre esa parábola. Porque hay varias opciones. Es decir, puede que la parábola abra hacia arriba, abra hacia abajo, abra hacia la derecha, abra hacia la izquierda. Lo mismo en el caso de la hipérbola, en el caso de la elipse tenemos que establecer otros aspectos. Entonces, este trabajo del día de hoy es como la primera parte de un trabajo más grande que corresponde a tratar de encontrar por lo menos las características más relevantes, todas las características más relevantes de la gráfica de una ecuación cuadrática de dos variables. Eso es lo que vamos a tratar de establecer la próxima clase. Otras características de las cónicas que se pueden identificar a partir de la ecuación a través de este proceso de completación de cuadrados. Y dentro de eso va a estar la orientación de las parábolas y de las hipérbolas y ciertos tamaños muy característicos
de ese tipo de objeto. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de el lunes. No olviden que yo estaré enviando la encuesta a más tardar mañana, pero yo creería que la envío hoy, para que me comenten quiénes van a venir el lunes de manera profunda. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Gracias.